Decidida a ser amada por lo que realmente es, Juliana Martins deja su mundo de privilegios para casarse con Augusto Rossi, un hombre que enfrenta dificultades financieras. Ocultando su verdadera identidad, mantiene a su familia durante 3 años, solo para ser traicionada y humillada. En busca de un nuevo camino, Juliana decide alejarse, cargando con un secreto que podría cambiar el curso de todo. Pero el pasado y su enigmática familia le permitirán seguir adelante. La noche estaba tranquila, y la brisa suave llevaba consigo el dulce aroma de las flores del jardín, cuando Juliana Martins se encontró en el evento que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Era un evento benéfico sencillo, lejos de los reflectores que solían rodear su vida de multimillonaria. Pero esa noche tenía un objetivo: alejarse del mundo glamuroso y encontrar un sentido más profundo en la simplicidad. Juliana era conocida por su fortuna e influencia, pero allí, con un vestido discreto y maquillaje ligero, no era más que una joven mujer en busca de algo auténtico. Entre los invitados, sus ojos se encontraron con los de un hombre alto y de mirada intensa, Augusto Rossi. Su semblante era serio, casi sombrío, pero había algo cautivador en su postura decidida. Él era dueño de una pequeña empresa familiar, luchando por mantenerla a flote en medio de una crisis financiera que parecía no tener fin. El primer contacto fue casual. Juliana derramó un poco de vino al esquivar a un mesero distraído, manchando la camisa de Augusto. Él sonrió, más sorprendido que molesto, y rápidamente le aseguró que no era nada grave. «Solo otro desafío en medio del caos», dijo él con un tono ligero, aunque sus ojos reflejaban una melancolía profunda. A lo largo de la noche, conversaron sobre sus vidas, pero Juliana, consciente de su secreto, ocultó su verdadera identidad. Sentía una conexión inesperada con aquel hombre que parecía cargar el peso del mundo sobre sus hombros. Augusto habló de su lucha por mantener la empresa familiar, de la enfermedad de su padre y de las dificultades para sostener la casa que compartía con su madre y su hermana. Cada palabra de Augusto parecía tocar una parte olvidada del corazón de Juliana, quien siempre había vivido rodeada de lujos, pero lejos de emociones genuinas. Juliana decidió mantener su identidad oculta, temiendo que Augusto se interesara por ella solo por su dinero. Había algo puro y verdadero en la forma en que él la miraba y no quería que eso cambiara. Decidió acercarse a él sin revelar la fortuna que poseía, con la intención de descubrir si el amor podría sobrevivir sin las máscaras de la riqueza. El primer beso ocurrió bajo la tenue luz de un poste, cuando Augusto la acompañaba al taxi. Fue un gesto impulsivo seguido de una disculpa apresurada. Juliana solo sonrió y le devolvió el beso con la misma intensidad. En ese momento, comprendió que estaba a punto de embarcarse en una aventura arriesgada, pero también potencialmente transformadora. Sabía que un simple desliz podría destruir la confianza de Augusto para siempre, pero el deseo de experimentar el amor verdadero pesaba más que el miedo a las consecuencias. Mientras el taxi se alejaba, Juliana miró hacia atrás y vio a Augusto despidiéndose con la mano. Su corazón estaba dividido entre la esperanza y el peso del secreto que cargaba. ¿Me amaría si supiera quién soy realmente?, se preguntó mientras el coche avanzaba por las calles oscuras de la ciudad. La duda se mezclaba con una chispa de emoción. Por primera vez en años, Juliana sentía que estaba viviendo algo real e intenso, aunque el futuro fuera incierto. De regreso en su lujoso apartamento, Juliana se vio rodeada de recuerdos de su vida privilegiada. Mirando por la ventana, se dio cuenta de que aquel encuentro había sembrado una semilla de transformación en su interior. La vida hasta entonces parecía un escenario lleno de apariencias, pero Augusto la hacía sentir humana de nuevo. Sin embargo, a medida que sus sentimientos por él crecían, el dilema de revelar o no su verdadera identidad se volvía cada vez más complejo. El reloj marcaba el mediodía cuando Juliana miró al espejo, acomodando el velo blanco en su cabello oscuro. Era el día de su boda con Augusto,
un momento que debería ser el más feliz de su vida, pero ella sentía una mezcla de alegría y nerviosismo. A su alrededor el salón era sencillo, decorado solo con flores silvestres, en contraste con las ceremonias extravagantes que su familia siempre había planeado. Juliana había elegido este camino consciente de los riesgos y las dificultades de vivir sin revelar su estatus. Sin embargo, el temor a ser rechazada por Augusto debido a su fortuna superaba el malestar de ocultar la verdad. La ceremonia fue íntima, con pocos invitados, la mayoría de ellos de la familia Rossi. La señora Rossi, la madre de Augusto, parecía desconfiada e indiferente hacia Juliana. No escondía su descontento con el modesto matrimonio de su hijo, considerando a la nueva esposa como una mujer de origen común sin nada que ofrecer. Luisa, la hermana menor de Augusto, tampoco parecía entusiasmada. Aunque intentaba disimular su desprecio, lanzaba miradas furtivas a Juliana, como si no fuera digna de formar parte de la familia. Augusto, por otro lado, estaba radiante. Creía que Juliana era la mujer que traería luz a su vida turbulenta, sin saber todo lo que ella ya había hecho para ayudarlo en secreto. Juliana, aún manteniendo su identidad oculta, había invertido silenciosamente en sus negocios para evitar una quiebra inminente. A pesar de esto, sabía que su presencia en la familia Rossi no sería aceptada fácilmente. Los primeros meses de matrimonio fueron un desafío. Augusto trabajaba largas horas para salvar la empresa familiar, y Juliana se esforzaba por mantener el hogar en orden, intentando ganar la aceptación de su nueva familia. La señora Rossi frecuentemente hacía comentarios mordaces sobre las dificultades económicas que enfrentaban, dejando a Juliana con un sentimiento de culpa silenciosa por no poder ser completamente honesta. Una noche, mientras lavaba los platos, Juliana escuchó a la señora Rossi conversar con Luisa en la sala de estar. Hablaban abiertamente sobre lo mucho que dudaban de las intenciones de Juliana, insinuando que ella podría estar allí por interés. Juliana sintió un nudo en la garganta. ¿Será suficiente el amor de Augusto para soportar tanta desconfianza?, pensó, mientras secaba una lágrima que insistía en caer. Mientras la presión aumentaba, Juliana trató de mantener la paz en la relación, pero la distancia emocional entre ella y Augusto empezó a crecer. Él se volvía cada vez más frío, frustrado por las dificultades económicas y las constantes peleas con su madre. Una noche, después de una discusión acalorada sobre dinero, Augusto miró a Juliana con desdén y le preguntó: ¿por qué elegiste quedarte conmigo si sabías que sería tan difícil? Juliana quería gritar la verdad, decir que podría resolver todos los problemas financieros en un abrir y cerrar de ojos, pero sabía que esa revelación podría destruir lo que quedaba de confianza entre ellos. Te elegí porque creo en nuestro amor, dijo con voz temblorosa, aunque sentía el peso de cada palabra no dicha. A pesar del conflicto constante, Juliana se aferraba a la esperanza de que el amor podría vencer las adversidades. Continuaba ayudando financieramente a los negocios de Augusto de manera anónima, con la esperanza de darle una oportunidad de éxito sin revelar su secreto. Juliana creía que el sacrificio valía la pena, siempre y cuando Augusto permaneciera a su lado. Esa noche, mientras Augusto dormía a su lado, Juliana acarició su rostro cansado. Algún día, él sabrá la verdad, y espero que me entienda, susurró para sí misma, sin saber que el peso de sus decisiones pronto se volvería insoportable. Lo que ella no sabía era que los desafíos por venir serían aún más intensos, obligándola a cuestionar si el sacrificio de su identidad y su fortuna realmente valdría la pena. La sensación de incertidumbre flotaba en el aire como una densa niebla, volviendo las noches cada vez más oscuras para Juliana. Augusto estaba cada vez más ausente, con excusas cada vez más vagas para sus salidas nocturnas. Los gestos de cariño se habían vuelto escasos, reemplazados por una frialdad cortante que Juliana no lograba entender. ¿Será el peso de las dificultades económicas o habrá algo más?, se preguntaba ella, observando cómo su esposo se alejaba más y más. La relación entre Augusto y Juliana
claramente estaba deteriorándose. Él parecía agotado y desinteresado, mientras ella hacía todo lo posible por mantener la armonía, a pesar de las miradas de desconfianza de la señora Rossi y las provocaciones disfrazadas de Luisa. La atmósfera en la casa de los Rossi se volvía más opresiva cada día. Aunque Juliana mantenía la fachada de una esposa dedicada, el miedo a perder a Augusto se mezclaba con la creciente incomodidad de no ser plenamente aceptada en esa casa. La duda de Juliana comenzó a intensificarse cuando notó cambios sutiles en el comportamiento de Augusto. Él recibía mensajes constantemente, apartándose para responderlos en secreto, y su celular siempre estaba bloqueado con una contraseña. Una noche, mientras él se duchaba, el teléfono vibró en la mesita de noche, y Juliana, consumida por la angustia, no pudo resistir la tentación. Desbloqueó el dispositivo con una contraseña que ya conocía y quedó paralizada al ver una serie de mensajes comprometedores de Luisa, la prima de Augusto. Los mensajes no dejaban lugar a dudas. Augusto y Luisa estaban teniendo una aventura. La traición era aún más dolorosa por tratarse de alguien de la propia familia. El descubrimiento golpeó a Juliana como un mazazo devastador. Se alejó aturdida, con el corazón roto y la mente sumida en un torbellino de emociones. ¿Cómo pudo hacerme esto?, se preguntó, intentando contener las lágrimas que brotaban sin control. Esa misma noche, Juliana decidió confrontar a Augusto. Él llegó tarde con un fuerte aroma a perfume barato y fue directamente al dormitorio, ignorando a su esposa. Juliana, incapaz de contener el dolor y la rabia, estalló. «Me estás engañando con Luisa, ¿verdad?», gritó ella, con la voz temblorosa de emoción. Augusto, sorprendido, titubeó por un momento antes de negarlo. Sin embargo, la culpa se reflejaba en su rostro. En lugar de pedir disculpas o mostrar arrepentimiento, Augusto se volvió contra Juliana con frialdad. «¿Y qué esperabas? Sabías las dificultades por las que estábamos pasando», dijo él, como si justificara la traición por la presión económica. Juliana apenas podía creer lo que estaba escuchando. La falta de remordimiento de Augusto fue como un balde de agua fría, destruyendo cualquier esperanza de redención. Devastada y sin ver otra salida, Juliana finalmente tomó la decisión más difícil de su vida: dejar a Prince Augusto y la casa de los Rossi atrás. Empacó sus cosas en silencio esa madrugada, decidida a partir antes del amanecer. Ya no había razón para permanecer en una casa donde el amor se había transformado en traición y humillación. Al irse, Juliana no dejó ninguna nota. La elección de marcharse sin explicaciones reflejaba el profundo vacío que Augusto había dejado en su corazón. Mientras conducía por las calles oscuras de la ciudad, sintió una mezcla de dolor y alivio. «Quizás sea demasiado tarde para arreglarlo todo», pensó, pero aún así, una pequeña chispa de esperanza permanecía, indicando que su vida no había terminado allí. Al amanecer, Juliana se encontró ante los portones de la mansión Martins. Su antiguo hogar, que ahora le resultaba tanto familiar como extraño, representaba un nuevo comienzo. Sabía que su verdadera identidad como heredera multimillonaria sería revelada, y que el camino por delante sería desafiante. Sin embargo, Juliana se prometió a sí misma que nunca más permitiría que alguien la tratara con desprecio. «Voy a levantarme de nuevo», murmuró para sí misma, decidida a convertir ese dolor en fuerza. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte cuando Juliana cruzó los portones de la mansión Martins, dejando atrás un pasado de dolor y desilusión. Ahora, la multimillonaria regresaba al mundo que había abandonado por un amor que la traicionó. Sin embargo, al pisar la entrada de la casa, sintió el peso de las expectativas de su familia, quienes desconocían la verdadera razón de su retorno. Juliana fue recibida por Ana Martins, su madre, quien la abrazó con lágrimas en los ojos, sin comprender completamente el motivo de su regreso repentino. «Hija, ¿qué pasó? ¿Por qué volviste tan de repente?», le preguntó preocupada. Juliana ocultó el dolor que sentía, diciendo simplemente que necesitaba tiempo para sí misma. Durante los días siguientes, Juliana se reencontró con su padre,
el señor Martins, un hombre fuerte y calculador que la miraba con una mezcla de alivio y desconfianza. No la presionó por respuestas, pero su expresión indicaba que sabía que había más en la historia de lo que Juliana estaba dispuesta a contar en ese momento. Decidida a recuperar su lugar en los negocios familiares, Juliana se sumergió en el trabajo con una intensidad que sorprendió incluso a su propio padre. La corporación Martins estaba inmersa en grandes negociaciones y Juliana quería demostrar que era capaz de liderar la empresa. Su presencia imponente, combinada con una nueva confianza, pronto llamó la atención del mundo empresarial, que la recibió nuevamente como una líder formidable. Sin embargo, los recuerdos de su matrimonio fallido aún la atormentaban. En momentos de silencio, se preguntaba si realmente podría superar el dolor que Augusto y la familia Rossi le habían causado. En una de esas noches solitarias, Juliana se miró al espejo y se dijo a sí misma: «Eres una Martins, no puedes dejarte vencer por esto». Decidida siguió avanzando, aunque el impacto emocional seguía siendo evidente. Algunos meses después del regreso de Juliana, un rumor comenzó a circular en los medios. La heredera multimillonaria estaba embarazada. La noticia causó un gran revuelo y Juliana decidió confirmar la verdad en una conferencia de prensa. Con la cabeza en alto, anunció su embarazo sin mencionar a Augusto, afirmando que criaría al niño con dignidad y sin el apoyo del padre. «Estoy lista para enfrentar este desafío sola», declaró con firmeza, mostrando una fuerza interior que acalló todos los cuestionamientos. Sin embargo, la repercusión del embarazo trajo de vuelta viejos fantasmas. La prensa empezó a especular sobre quién sería el padre del bebé, mientras que la familia, Rossi, al enterarse de la noticia, intentaba desesperadamente acercarse a Juliana, buscando tanto una reconciliación como posibles beneficios financieros. Juliana, ahora más decidida que nunca, rechazó todos los intentos de acercamiento, recordando la humillación que había sufrido a manos de ellos. El embarazo representó un punto de inflexión en la vida de Juliana. Al sentir la vida creciendo dentro de ella, encontró un nuevo propósito, decidida a crear un entorno seguro y amoroso para su hijo. «Le daré todo lo que nunca tuve, seguridad emocional y protección», pensó, recordando las noches de soledad al lado de Augusto. El regreso a su papel de heredera multimillonaria no solo representó un cambio de estatus, sino un símbolo de su transformación personal. Juliana decidió que no permitiría que nadie más controlara su destino. Su enfoque estaba en el futuro, tanto en el de su hijo como en el de su empresa, que comenzaba a prosperar bajo su renovada dirección. Mientras miraba el horizonte desde la terraza de la mansión Martins, Juliana acarició su vientre ya prominente, sintiendo una conexión profunda con el bebé que llevaba en su interior. «Por ti seré más fuerte que nunca», murmuró, sintiendo que finalmente comenzaba a sanar. El regreso a su familia había sido doloroso, pero también liberador. Juliana sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero en ese momento estaba lista para enfrentarlos con la fuerza de una verdadera heredera. El dolor de su pasado se había transformado en un nuevo comienzo, y ella se preparaba para un futuro brillante, ahora más segura y decidida que nunca. Los primeros indicios llegaron como una oleada de cansancio inesperado. Juliana pensó que solo era el estrés de su regreso al mundo corporativo, pero con el paso de los días comenzaron a aparecer otros síntomas. Náuseas matutinas y una sensibilidad intensa a ciertos olores despertaron en ella una sospecha aterradora y al mismo tiempo llena de posibilidades. ¿Estaré embarazada? Ana Martins, siempre atenta a los cambios de humor de su hija, pronto se dio cuenta de que algo estaba diferente. «Juliana, te ves más cansada últimamente. ¿Qué está pasando?», le preguntó preocupada. Juliana, sin saber cómo lidiar con la creciente duda, decidió hacerse una prueba de embarazo en secreto. Al ver el resultado positivo, sintió que el suelo se desmoronaba, pero también una calidez inexplicable llenó su pecho. Estaba, de hecho, embarazada de Augusto. La revelación trajo un torbellino de emociones.
Una parte de ella quería ocultar la noticia para siempre, temerosa del juicio y los recuerdos dolorosos de una relación fallida. Sin embargo, otra parte sintió un impulso de proteger y amar al niño que crecía en su vientre. En ese momento, se dio cuenta de que, aunque estaba sola, ya no estaba completamente sola. Juliana sabía que no podría esconder su embarazo por mucho tiempo, especialmente de su familia. Decidida a enfrentar el desafío con valentía, le contó la verdad a Ana. «Estoy embarazada, mamá», dijo con la voz entrecortada. Ana quedó impactada, pero su amor maternal pronto tomó la delantera. «No importa cómo sucedió, hija. Estaré contigo en cada paso del camino», le aseguró abrazándola con ternura. El señor Martins, sin embargo, reaccionó de manera más práctica. «¿Quién es el padre?», preguntó con frialdad calculada. Juliana vaciló por un momento antes de responder. «Es Augusto», dijo sin esconder el dolor. Su padre, un hombre acostumbrado a enfrentar los problemas de forma directa, aceptó la situación, dejando claro que protegería a Juliana y a su nieto a toda costa. Con el apoyo renovado de su familia, Juliana comenzó a adaptarse a la idea de ser madre soltera. Encontró fuerza en la perspectiva de criar una nueva vida, aunque sabía que el futuro estaría lleno de desafíos. Las responsabilidades que se avecinaban eran inmensas, tanto en los negocios como en su vida personal, pero Juliana estaba decidida a no dejarse vencer. El anuncio público de su embarazo se volvió inevitable cuando Juliana empezó a ser vista en eventos corporativos con una barriga visible. La prensa, siempre ávida de escándalos, especulaba sobre la paternidad del bebé, intentando encontrar vínculos entre Juliana y Augusto Rossi. La presión aumentaba, pero Juliana enfrentó a las cámaras con firmeza, sin revelar más de lo necesario. «Sí, estoy embarazada. Criar a este niño es una decisión personal y no hay más detalles que deban saber», dijo durante una entrevista. Su postura fue elogiada por algunos como valiente y criticada por otros como evasiva, pero a Juliana no le importaban las opiniones ajenas. Su prioridad era proteger a su hijo y seguir adelante. Con la confirmación pública del embarazo, Juliana sintió que un peso se aliviaba de sus hombros. Ahora podía concentrarse plenamente en la maternidad y en su carrera. Comenzó a reorganizar su vida, buscando un equilibrio entre el trabajo y los preparativos para la llegada del bebé. Sentía que una nueva fuerza nacía dentro de ella. Una fuerza impulsada por el deseo de ofrecerle al niño un futuro diferente al suyo, lleno de amor y seguridad emocional. Mientras pasaba la mano por su vientre, Juliana reflexionaba sobre lo que estaba por venir. «Serás la luz de mi vida y haré todo lo posible para que nunca te falte nada», le prometió a su hijo, sintiendo que la conexión entre ambos se fortalecía cada día. Esa noche, mientras miraba la luna llena desde su ventana, Juliana sintió una oleada de paz que la envolvía. Por primera vez desde su separación de Augusto, experimentaba una sensación de esperanza genuina. Se estaba escribiendo un nuevo capítulo en su vida y aunque estaba lleno de incertidumbres, sabía que cada paso hacia adelante lo daría con confianza y amor. Juliana acarició su vientre, sintiendo el leve movimiento del bebé. «Los dos vamos a ser felices y nunca más permitiré que nadie nos haga sufrir», susurró, dejando que las lágrimas que caían fueran de alegría y ya no de tristeza. La noticia del embarazo de Juliana llegó rápidamente a la familia Rossi, generando una mezcla de sorpresa y especulación. Para la señora Rossi, el anuncio era una oportunidad inesperada para reanudar la relación con Juliana, aunque no por razones sinceras. «Quizás aún podamos sacar algo de esta situación», dijo fríamente Augusto, quien parecía más perturbado por la noticia de lo que estaba dispuesto a admitir. Augusto, atormentado por la culpa y los recuerdos del pasado, se encontró de repente ante un dilema profundo. Parte de él todavía albergaba sentimientos por Juliana, mientras que otra parte no sabía si su interés era por la mujer o por el poder financiero que ella representaba. Sin embargo, la revelación de que sería padre despertó algo más en él: el deseo de reconectarse con Juliana, aunque sus intenciones no fueran del todo altruistas. La señora
Rosy, siempre pragmática, alentó a Augusto a acercarse nuevamente a Juliana y recuperar su lugar a su lado. «No puedes simplemente dejar pasar esta oportunidad», insistió. Luisa, sin embargo, estaba furiosa. «¿Nos despreció y ahora quiere criar al hijo sola?», dijo con desdén, mostrando su descontento por haber perdido no solo a Augusto, sino también la posibilidad de beneficiarse del dinero de los Martins. Augusto decidió seguir el consejo de su madre y trató de acercarse a Juliana, primero con llamadas telefónicas que fueron rápidamente rechazadas. Luego, intentó abordarla personalmente en eventos corporativos, siempre encontrando una mirada fría y distante de Juliana. «Vine a hablar sobre nuestro hijo», le dijo durante uno de esos intentos, pero Juliana no mostró interés en sus palabras. «No hay nada que decir, Augusto. Puedo criar a este niño sola», respondió ella de manera firme, pero sin hostilidad. Augusto, frustrado y humillado, comenzó a darse cuenta de que recuperar a Juliana sería mucho más difícil de lo que había imaginado. El deseo de aprovechar la fortuna de los Martins seguía presente, pero al mismo tiempo sentía el peso de sus malas decisiones. Una noche, Augusto apareció inesperadamente en la casa de los Martins, causando un revuelo entre los empleados. Juliana bajó las escaleras para encontrarlo en la entrada, con el rostro pálido de sorpresa. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una mezcla de asombro e irritación. Augusto, visiblemente conmovido, comenzó un discurso que había ensayado mentalmente innumerables veces. «Juliana, sé que cometí errores. Sé que no tienes ninguna razón para confiar en mí, pero estoy aquí por nuestro hijo. Quiero ser parte de su vida», dijo, su voz cargada de arrepentimiento. Juliana lo escuchó en silencio, con los ojos fríos, pero su mente dividida. Por más que quisiera cerrar completamente la puerta a Augusto, había una pequeña parte de ella que aún deseaba creer en la posibilidad de un futuro diferente para su hijo. ¿De verdad quieres ser parte de su vida, o esto es solo otro intento de beneficiarte de mi familia?, le preguntó Juliana, sin ocultar su escepticismo. A pesar del escepticismo de Juliana, Augusto siguió intentando redimirse poco a poco, apareciendo de manera más respetuosa y ofreciendo ayuda por el bienestar del niño. Incluso empezó a mostrar señales de cambio, tratando de corregir errores del pasado. Sin embargo, Juliana sabía que Augusto era un hombre complicado y movido por intereses, lo que la mantenía más alerta y cautelosa. Mientras tanto, la familia Rossi, liderada por la señora Rossi, también intentaba acercarse nuevamente a Juliana. La invitaron a una cena con una propuesta de reconciliación. Juliana, consciente de las verdaderas intenciones de la familia, asistió solo para dejar en claro que su prioridad era el niño y su propia felicidad, y no intereses financieros o reconciliaciones forzadas. «Mi enfoque es mi hijo, no esta reconciliación», dijo con firmeza, dejando a todos en la mesa sin palabras. Juliana regresó a Vitons, casa esa noche con una mezcla de sentimientos. Estaba orgullosa de haber defendido sus principios y su independencia, pero la cercanía de Augusto comenzaba a afectarla de maneras inesperadas. ¿Habrá cambiado de verdad o es solo otra manipulación?, se preguntaba, sintiendo el agotamiento de tantas incertidumbres. Acariciando su vientre, Juliana reafirmó su promesa de criar al niño en un ambiente seguro y lleno de amor, sin permitir que el pasado impidiera la construcción de un futuro mejor. «Seremos felices a pesar de todo», susurró para sí misma, cerrando los ojos y tratando de prepararse para lo que vendría. El tiempo parecía haberse detenido para Augusto mientras reflexionaba sobre las decisiones que lo llevaron a perder a Juliana. Por más que intentara seguir adelante, sentía un vacío profundo, agravado por el hecho de que sería padre y aún no formaba parte de la vida de su hijo. Este dolor silencioso lo llevó a reconsiderar sus prioridades y por primera vez empezó a pensar seriamente en cómo enmendar sus errores, no solo por interés, sino por un verdadero deseo de redención. Juliana, por otro lado, estaba inmersa en su rutina. Su embarazo avanzaba bien y estaba cada vez más enfocada en prepararse para la llegada del bebé.
Sin embargo, los intentos de acercamiento de Augusto no pasaron desapercibidos. Su insistencia en estar presente en las consultas médicas y en participar en pequeños momentos del embarazo empezó a afectarla de una manera que la dejaba dividida. ¿Habrá cambiado de verdad o es solo otro intento de manipularme?, se preguntaba constantemente, desconfiando de sus verdaderas intenciones. A pesar de su escepticismo, Juliana decidió darle a Augusto la oportunidad de demostrar que quería ser un padre presente. «Voy a dejar que participes, pero no pienses que esto cambia lo que sucedió entre nosotros», advirtió con frialdad. Augusto aceptó la condición, sabiendo que sería un camino largo para recuperar la confianza de Juliana, pero estaba dispuesto a intentarlo. En los meses siguientes, Augusto se mostró más comprometido de lo que Juliana esperaba. La acompañó a todas las consultas y compromisos médicos, tratando de familiarizarse con la nueva dinámica de su vida. Poco a poco, comenzaron a surgir pequeños momentos de conexión, como cuando él la ayudó a armar la cuna del bebé o cuando le llevó flores del mercado cercano, un gesto simple pero inesperado. Sin embargo, a pesar de los intentos de reconciliación, el pasado seguía sobre ellos como una pesada sombra. La traición con Luisa y las manipulaciones de Augusto no podían borrarse fácilmente. Juliana aún recordaba las noches de soledad y el sufrimiento que él le había causado. No estaba lista para confiar de nuevo, pero veía en él a un padre dispuesto a redimirse por su hijo. Finalmente, Augusto reunió el valor para hablar abiertamente sobre su arrepentimiento. «Juliana, sé que lo que hice fue imperdonable, pero quiero que sepas que estoy intentando ser una mejor persona, no solo por nuestro hijo, sino también por mí mismo», dijo, con una sinceridad que sorprendió a Juliana. Ella lo miró con una mezcla de escepticismo y emoción. «Hablas de cambio, pero ¿qué te asegura que no es solo una fase? ¿Qué me garantiza que no lo haces solo por beneficiarte de los negocios de mi familia?», preguntó, sin esconder el dolor en su voz. Augusto, visiblemente afectado, respondió con voz temblorosa. «No sé cómo demostrarlo ahora, pero lo único que puedo pedir es una oportunidad para mostrar que digo la verdad». Las palabras de Augusto impactaron a Juliana de una manera inesperada. Por más que quisiera mantener intacta su coraza, una pequeña parte de su corazón aún deseaba creer que él podría realmente cambiar. Era una lucha interna que la hacía dudar entre el deseo de un nuevo comienzo y el miedo de caer en la misma trampa emocional de antes. Después de esa conversación, Juliana decidió permitir que Augusto tuviera un espacio limitado en su vida, permitiéndole participar más activamente en la preparación para la llegada del bebé. Aunque seguía siendo cautelosa, comenzó a percibir un cambio genuino en el comportamiento de Augusto. Se mostraba más atento, evitando actitudes que pudieran parecer manipuladoras. Aunque el camino hacia una posible reconciliación era largo e incierto, Juliana empezó a considerar si era posible perdonar de verdad a alguien que la había lastimado tanto. Tal vez las personas puedan cambiar, pero eso no significa que deba olvidar lo que pasó, pensó, mientras veía a Augusto jugar con la ropa de bebé que acababan de comprar juntos. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Juliana miró hacia el futuro con una mezcla de esperanza y cautela. El amor que sentía por Augusto aún existía en algún lugar, enterrado bajo capas de desconfianza y dolor. Pero al mismo tiempo, sabía que debía pensar en su hijo por encima de todo. Si realmente ha cambiado, será por nuestro hijo, no por mí, concluyó, sintiendo una extraña paz interior. Mientras tanto, Augusto regresó a su casa con una leve sonrisa en los labios, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. La oportunidad de redención estaba al alcance, y sabía que no podía desperdiciarla de nuevo. «Por primera vez voy a hacer lo correcto», se prometió a sí mismo, dejando la puerta entreabierta para un futuro que aún podría sorprenderlos. A medida que el embarazo de Juliana avanzaba, Augusto logró establecer una presencia más constante en su vida. Su comportamiento parecía genuino y cuidadoso, y se mostraba como un padre comprometido. Sin embargo,
mientras Juliana empezaba a abrir una pequeña puerta en su corazón para una posible reconciliación. Augusto tramaba en secreto un plan más siniestro. Su verdadera intención era ganarse la confianza de Juliana para obtener acceso a los negocios de la familia Martins. Augusto se mostraba más participativo que nunca, rodeando a Juliana de cuidados y haciendo todo lo posible por parecer un compañero comprometido. Aprovechaba esta cercanía para obtener información valiosa sobre los negocios de la familia Martins, sin que Juliana se diera cuenta de sus verdaderas intenciones. La máscara de arrepentimiento que llevaba era casi perfecta, y su actuación como un padre arrepentido estaba convenciendo incluso a Ana Martins, quien comenzaba a verlo de manera más favorable. No obstante, el señor Martins, siempre perspicaz, no estaba completamente convencido de la transformación de Augusto. Para él, las actitudes de Augusto eran sospechosas y parecían más una actuación bien ensayada que un cambio genuino de carácter. Decidido a proteger a su hija y a los negocios familiares, el señor Martins comenzó a observar a Augusto con más atención, buscando cualquier señal de traición. Augusto pronto notó el escepticismo del señor Martins, pero confiaba en que lograría ganarse la confianza del patriarca de la familia. Comenzó a frecuentar las oficinas de la corporación Martins con el pretexto de ayudar a Juliana, ofreciéndose a asumir pequeñas tareas administrativas. El señor Martins aceptó la colaboración, pero mantuvo un ojo atento en cada movimiento de Augusto. Mientras tanto, Juliana, ajena al verdadero plan de Augusto, empezó a creer que realmente estaba intentando redimirse. El contacto constante durante el embarazo creó un lazo frágil entre ellos, reavivando antiguos sentimientos. Juliana, dividida entre el dolor del pasado y la posibilidad de un futuro en familia, comenzó a considerar si darle una nueva oportunidad a la relación sería lo mejor para su hijo. El punto de inflexión ocurrió cuando el señor Martins descubrió que Augusto estaba involucrado en negocios turbios fuera de la corporación Martins. Uno de los contactos de Augusto, un empresario de dudosa reputación, fue visto cerca de las oficinas de la familia. Desconfiado, el señor Martins contrató investigadores privados para seguir los pasos de Augusto, y lo que descubrieron fue aún más oscuro de lo que imaginaba. Las investigaciones revelaron una red de fraudes financieros en la que Augusto estaba involucrado, utilizando empresas ficticias para lavar dinero y desviar fondos. La conexión más impactante, sin embargo, fue descubrir que Luisa Rossi nunca había desaparecido de la escena. Era cómplice de Augusto en todas sus trampas. Juntos, planeaban acceder a los recursos de los Martins y desviar fondos para sus propios negocios fraudulentos. El señor Martins estaba furioso y al mismo tiempo aliviado por haber seguido sus instintos. Sabía que debía actuar rápidamente para proteger a Juliana y a su nieto, pero no quería alertarla hasta tener pruebas concretas para enfrentar a Augusto. Con las pruebas en la mano, el señor Martins decidió confrontar a Augusto en un encuentro en la sede de la corporación Martins. Lo llamó a una reunión de negocios bajo el pretexto de discutir un nuevo proyecto. Cuando Augusto llegó, se encontró con el señor Martins mirándolo con frialdad, sosteniendo un expediente con todas las evidencias de sus actividades criminales. «Sé exactamente lo que estás haciendo, Augusto», dijo el señor Martins con voz firme. «Y si crees que vas a engañar a mi hija otra vez, estás muy equivocado». Augusto intentó ocultar su nerviosismo, alegando que todo era una gran confusión y que las acusaciones eran infundadas. Pero el señor Martins no se dejó engañar. «Tengo todo documentado, Augusto. Ya no tienes a dónde ir», afirmó, dejando claro que las autoridades estaban a punto de ser informadas. Mientras tanto, Juliana, que estaba en el piso de arriba, fue llamada por su padre para bajar. Cuando entró en la sala, la tensión en el aire era palpable. «Juliana, necesitas saber lo que está pasando», dijo el señor Martins entregándole el expediente. Al leer las pruebas, Juliana quedó en shock, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. El dolor de ser traicionada nuevamente por Augusto fue devastador, pero esta vez la sensación fue diferente. Ya no había espacio para ilusiones.
Mientras los policías entraban a la sala para llevarse a Augusto bajo custodia, Juliana lo miró una última vez, con una mezcla de tristeza y alivio en los ojos. Por más que deseara que hubieras cambiado, esta es la única conclusión posible para lo que hiciste, dijo con una voz firme, aunque triste. Augusto, esposado, intentó acercarse a ella, pero fue detenido por los policías. Juliana, te juro que todo lo que hice fue por nosotros, gritó. Pero sus palabras sonaron vacías y sin sentido. Juliana solo negó con la cabeza, sus ojos ya secos de lágrimas. Lo hiciste por ti mismo, Augusto, y ahora vas a pagar por ello. Mientras Augusto era llevado al coche de policía, Juliana miró al cielo, sintiéndose más fuerte que nunca. Ahora realmente puedo empezar de nuevo, pensó, colocando la mano sobre su vientre y sintiendo una leve patada del bebé. Sabía que el futuro aún traería desafíos, pero finalmente estaba libre del pasado que la había aprisionado. El regreso de Augusto a la vida de Juliana no pasó desapercibido para el señor Martins. Aunque Augusto estaba desempeñando el papel de un padre dedicado, algo en su actitud no parecía sincero para el experimentado hombre de negocios. El señor Martins observaba cada movimiento de Augusto, convencido de que había algo más detrás de su aparente transformación. El señor Martins era conocido por su aguda intuición y su fuerte instinto, protector cuando se trataba de Juliana y de los negocios familiares. Con una personalidad firme y una reputación de líder inflexible, no permitía que nada amenazara el legado que había construido a lo largo de los años. Ver a Augusto acercarse nuevamente a Juliana lo incomodaba, especialmente considerando su historial de mentiras y traiciones. Por su parte, Augusto continuaba intentando convencer a todos a su alrededor de que su redención era genuina. Participaba activamente en la vida de Juliana y aparentemente intentaba ganarse la confianza del señor Martins, ofreciendo su ayuda en asuntos de la empresa y mostrándose servicial en eventos corporativos. El señor Martins decidió actuar en silencio para confirmar sus sospechas. Contrató a un investigador privado de confianza para seguir los pasos de Augusto y revisar sus registros financieros y contactos recientes. Las investigaciones comenzaron a revelar un lado oscuro del hombre que intentaba presentarse como redimido. La primera pista fue la reaparición de Luisa Rossi, quien, aunque había desaparecido de la vida de Augusto públicamente, aún mantenía una relación clandestina con él. Esto confirmó las sospechas del señor Martins de que Augusto no solo estaba interesado en Juliana, sino también en la fortuna de la familia Martins. Las investigaciones también revelaron vínculos financieros sospechosos de Augusto con empresas ficticias y contactos en el submundo de los negocios ilícitos. Era evidente que estaba usando su cercanía con Juliana para obtener información confidencial de la corporación Martins y planear un fraude financiero. El señor Martins se sintió profundamente indignado al descubrir que su hija estaba siendo nuevamente utilizada como parte de un plan de enriquecimiento personal. Consciente de las pruebas en su poder, el señor Martins decidió confrontar directamente a Augusto. Organizó un encuentro de negocios con Augusto en su oficina, manteniendo a Juliana fuera de la situación para evitarle más sufrimiento. Cuando Augusto llegó, el señor Martins lo recibió con una mirada impasible. «Siéntate, Augusto», le dijo con tono controlado pero firme. Sin rodeos, le mostró el expediente completo con pruebas de las transacciones financieras fraudulentas y de la continua relación de Augusto con Luisa. ¿De verdad pensaste que podrías infiltrarte en los negocios de mi familia y salir impune?, preguntó el señor Martins, manteniendo el control de la situación. Augusto intentó defenderse, negando todas las acusaciones y alegando que era una trampa. «Juliana lo es todo para mí y nunca haría nada para lastimarla», insistió. Pero el señor Martins permaneció impasible. «Esto ya no se trata solo de Juliana, Augusto. Un día, al escuchar una conversación entre su padre y uno de los investigadores, Juliana finalmente descubrió lo que estaba sucediendo. Al confrontar a su padre sobre las investigaciones, él no ocultó la verdad. «Lo hice para protegerte, Juliana. No podía permitir que te engañara de nuevo».
explicó el señor Martins tomándole la mano con una mirada de preocupación sincera. Juliana, devastada por la revelación, sintió una oleada de desesperación y rabia. Pensé que él podría haber cambiado, dijo con la voz temblorosa de emoción. Con la nueva información, Juliana finalmente vio la verdadera magnitud de las manipulaciones de Augusto. Lo que más le dolía era saber que él aún mantenía una relación con Luisa, incluso mientras intentaba redimirse ante ella. La rabia y la decepción se transformaron en determinación. «No voy a permitir que él nos haga más daño», afirmó Juliana, más decidida que nunca a proteger a su hijo y a su familia. El señor Martins, al ver la fuerza renovada en Juliana, se sintió aliviado por haber actuado a tiempo. «Estoy orgulloso de ti, hija mía», le dijo, abrazándola con una mezcla de alivio y orgullo. Juliana, por su parte, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Aunque la revelación de las verdaderas intenciones de Augusto fue dolorosa, finalmente estaba libre de las ilusiones que la habían aprisionado. Esa noche, Juliana miró al horizonte desde el balcón de su casa, sintiendo una ligera brisa en el rostro. Sabía que el camino por delante aún sería desafiante, pero por primera vez sentía que tenía el control de su propia vida. «Ahora somos más fuertes, hijo mío», susurró acariciando su vientre y prometiéndose a sí misma que no permitiría que nadie los pusiera en peligro nuevamente. Con las pruebas en la mano y el apoyo de Juliana, el señor Martins estaba decidido a desenmascarar a Augusto de una vez por todas. Las investigaciones más profundas no solo confirmaron los delitos financieros, sino que también revelaron un esquema aún más amplio de corrupción y lavado de dinero. La red de contactos de Augusto incluía figuras influyentes del mundo empresarial, y la participación de Luisa, quien seguía siendo su cómplice y amante, hacía que la situación fuera aún más compleja. Juliana sintió una mezcla de indignación y decepción al conocer los detalles oscuros del involucramiento de Augusto y Luisa. El hombre que alguna vez creyó amar, ahora era un símbolo de traición y peligro. Mientras asimilaba toda la información, Juliana encontró fuerzas en su propia determinación para proteger a su hijo y el legado de su familia. El señor Martins, un hombre acostumbrado a lidiar con situaciones de alto riesgo, sabía que esta batalla requeriría una estrategia cuidadosa. Comenzó a planear cómo entregar a Augusto y Luisa a las autoridades sin causar mayores daños a la imagen de la corporación Martins. Juliana, por su parte, decidió que quería estar presente en la caída de quienes habían intentado engañarla nuevamente. «Necesito ver esto terminar», declaró con una fuerza renovada en su voz. Mientras el señor Martins y Juliana afinaban los últimos detalles de la denuncia, Augusto seguía creyendo que podría engañar a la familia. Continuaba apareciendo para ayudar a Juliana, ofreciéndole palabras dulces y esforzándose por parecer arrepentido. Sin embargo, la presencia constante del señor Martins en sus interacciones hizo que Augusto comenzara a sospechar que algo no estaba bien. Luisa, por su parte, no estaba dispuesta a abandonar el plan tan fácilmente. Intentando retomar el control, apareció de sorpresa en la casa de Juliana, alegando querer una reconciliación con su prima. Juliana, sin embargo, no se dejó engañar. «Nunca quisiste verme feliz, Luisa. Y ahora, finalmente, me aseguraré de que pagues por lo que hiciste», afirmó, dejando claro que no había más espacio para intentos falsos de acercamiento. Luisa se marchó furiosa, pero el enfrentamiento solo fortaleció su alianza con Augusto. Ambos estaban decididos a ejecutar su último golpe antes de que fuera demasiado tarde. La denuncia formal fue presentada por el señor Martins y Juliana, quienes entregaron todas las pruebas a las autoridades. El plan era sorprender a Augusto y Luisa, sin darles la oportunidad de escapar o destruir evidencias. En una operación coordinada, la policía irrumpió simultáneamente en la oficina de 1900 Augusto y en la residencia de Luisa, con el objetivo de arrestar a ambos al mismo tiempo. Augusto estaba en su oficina cuando llegaron los agentes. Intentó mantener la calma, alegando que no sabía de qué lo acusaban, pero las pruebas eran claras e incriminatorias.
Mientras lo esposaban, miró a uno de los oficiales y preguntó: «Esto fue por Juliana, ¿verdad?». Había en su voz una mezcla de sorpresa y amargura, como si no pudiera creer que Juliana realmente hubiera tenido el valor de actuar contra él. Luisa, por su parte, fue arrestada en su apartamento mientras intentaba destruir documentos que podían implicar aún más a ambos en los crímenes financieros. Gritó y se resistió mientras la llevaban los policías, pero la operación fue un éxito. La red de mentiras y crímenes de Augusto y Luisa finalmente comenzaba a desmoronarse. Juliana recibió la noticia de las detenciones con una mezcla de alivio y tristeza. Aunque sabía que era el único desenlace posible, no pudo evitar sentir cierta melancolía por lo que podría haber sido. «Pudimos haber construido una vida diferente», pensó, pero enseguida desechó ese pensamiento, recordando las manipulaciones y traiciones que había sufrido. El señor Martins, al ver la resolución en los ojos de Juliana, sintió una oleada de orgullo y amor por su hija. «Fuiste más fuerte de lo que jamás pude imaginar», le dijo, abrazándola con un afecto genuino. Juliana, por su parte, se sintió finalmente liberada del peso del pasado, lista para seguir adelante, sin el temor de ser engañada nuevamente. Mientras Augusto y Luisa enfrentaban el juicio por sus delitos, Juliana se concentró en prepararse para el nacimiento de su hijo. La paz que sentía ahora era diferente a cualquier otra que hubiera experimentado antes. Había una claridad en sus objetivos y sabía que estaba lista para crear un entorno seguro y lleno de amor para su hijo. Esa noche, mientras miraba el cielo estrellado desde su balcón, Juliana sintió una ola de esperanza y renovación. «Estamos comenzando de nuevo, hijo mío», susurró sintiendo el suave movimiento del bebé. Era el comienzo de una nueva era, una vida construida sobre la fuerza, la verdad y el coraje para superar cualquier obstáculo. El juicio de Augusto y Luisa rápidamente se convirtió en el tema más comentado de la ciudad. El caso, cargado de intrigas financieras, traiciones personales y manipulaciones, atraía la atención de todos, especialmente de los medios, que no escatimaban en detalles escandalosos. Juliana, ya en una etapa avanzada de su embarazo, observaba todo desde la distancia, tratando de equilibrar el torbellino de emociones con la preparación para la llegada de su hijo. Mientras el juicio avanzaba, Augusto y Luisa mantenían su estrategia de negación, tratando de minimizar las acusaciones y culpar a otros. Luisa, en particular, intentó mostrarse como una víctima de las circunstancias, alegando haber sido manipulada por Augusto. «Solo quería lo mejor para mi familia», afirmó en el tribunal, tratando de generar simpatía, pero sin éxito. Augusto, por su parte, intentó apelar al lado emocional de Juliana, diciendo que todo lo que había hecho era por amor a ella y al hijo que estaban esperando. En una carta enviada desde la cárcel, escribió: «Juliana, sé que cometí errores, pero nunca dejé de amarte. Por favor, no le niegues a nuestro hijo la oportunidad de conocer a su padre». La carta dejó a Juliana dividida, ya que, aunque sabía que sus palabras no eran completamente confiables, había una parte de ella que aún deseaba una figura paterna presente para su hijo. La decisión de Juliana sobre cómo manejar la situación con Augusto se complicó a medida que el juicio avanzaba. Sabía que permitir que Augusto estuviera en la vida de su hijo podría traer más problemas en el futuro, pero al mismo tiempo sentía la responsabilidad de darle al bebé la oportunidad de conocer a su padre, aunque fuera de manera supervisada. En Nives, una conversación con su padre, Juliana expresó sus dilemas. «Él cometió muchos errores, pero ¿estaré siendo justa al negarle cualquier contacto?», preguntó con voz llena de dudas. El señor Martins, manteniendo la calma, le respondió: «Debes pensar en lo que es mejor para tu hijo, Juliana. Ya no se trata de Augusto, sino de cómo él podría afectar la vida de tu bebé». Con el corazón dividido, Juliana decidió asistir al tribunal, decidida a enfrentar a Augusto una última vez y aclarar todo lo que necesitaba ser dicho. Al entrar en la sala del tribunal, el silencio se rompió solo por el sonido de sus pasos firmes. Todos los ojos se volvieron hacia ella, pero Juliana mantuvo su mirada fija en Augusto,
quien estaba en el banquillo de los acusados. Augusto no pudo ocultar su sorpresa al verla allí. «Ella vino», murmuró para sí mismo, incrédulo. Juliana, con una mezcla de dolor y fuerza en su expresión, pidió hablar. «Estoy aquí no solo como víctima, sino como madre de tu hijo», comenzó, su voz firme y clara. «No estoy aquí para perdonarte, Augusto, sino para decirte que nunca más permitiré que controles mi vida o la de nuestro hijo». Augusto, visiblemente conmovido, intentó interrumpirla, pero el juez pidió silencio. Juliana continuó, esta vez más tranquila, pero con una determinación inquebrantable. «Tendrás derecho a ver a tu hijo, pero será bajo supervisión y solo si demuestras un verdadero cambio, algo que no he visto hasta ahora». Las palabras de Juliana dejaron a Augusto en silencio, mientras Luisa apartaba la mirada, consciente de que cualquier intento de manipulación había fracasado. Tras el testimonio de Juliana, el juicio llegó a su fin, con la sentencia de prisión para Augusto y Luisa, confirmada por las pruebas irrefutables presentadas a lo largo del proceso. Mientras Augusto era llevado de regreso a la celda, miró a Juliana por última vez, con una mirada de tristeza y arrepentimiento. Juliana lo miró de vuelta, sin odio ni rencor, solo con una sensación de cierre y liberación. Afuera del tribunal, Juliana sintió una oleada de alivio. Por más doloroso que hubiera sido todo el proceso, sabía que ahora estaba finalmente libre del pasado que la había mantenido prisionera. Con la cabeza en alto y el corazón más ligero, se preparó para el verdadero comienzo de su nueva vida, enfocada en ser la mejor madre posible para su hijo y en construir un futuro seguro y lleno de amor. Al regresar a casa, Juliana fue recibida por el cálido abrazo de Ana Martins, quien la miró a los ojos y le dijo, «Estoy muy orgullosa de ti, hija». Juliana, emocionada, devolvió el abrazo con una sonrisa genuina, sintiéndose más segura y preparada para lo que vendría. Esa noche, mientras observaba la habitación cuidadosamente decorada para el bebé, Juliana sintió una profunda sensación de paz. «Lo logré», pensó, acariciando su vientre con ternura. «Estamos listos para empezar de nuevo con verdad y amor». La mañana era serena cuando Juliana entró en trabajo de parto. Rodeada por su madre, Ana, y por el señor Martins, sentía una mezcla de ansiedad y felicidad. Mientras se preparaba para dar a luz, Juliana pensaba en todo lo que había superado en los últimos años. Traiciones, manipulaciones y la dolorosa verdad sobre Augusto y Luisa. Ahora, sin embargo, su mente estaba enfocada en una sola cosa: el nacimiento de su hijo, el símbolo más poderoso de su superación y renovación. El hospital estaba lleno de actividad, pero el entorno alrededor de Juliana era calmado y lleno de amor. Ana Martins sostenía la mano de su hija, mientras el señor Martins observaba con una mezcla de preocupación y emoción. «Ya casi lo logras, hija», susurró Ana, con lágrimas de alegría en sus ojos. Juliana, incluso en medio del dolor del parto, sentía una fuerza indescriptible. Estaba lista para esta nueva etapa, decidida a criar a su hijo en un entorno seguro, lleno de amor y verdad. Y con esa determinación, trajo al mundo a un niño sano, cuyos primeros llantos resonaron como un grito de libertad para Juliana. «Bienvenido, mi amor», dijo emocionada, mientras lo sostenía por primera vez. Con el nacimiento de su hijo, Juliana sabía que debía tomar una decisión final sobre el papel de Augusto en la vida del niño. A pesar de todas las evidencias de sus crímenes y mentiras, quería actuar con justicia, pensando solo en el bienestar del bebé. Después de mucha reflexión y conversaciones con su padre, Juliana decidió permitir que Augusto tuviera contacto supervisado con su hijo, siempre y cuando demostrara un esfuerzo constante de rehabilitación en la prisión. Esta decisión no fue fácil. La idea de permitir cualquier relación de Augusto con su hijo la incomodaba. Pero Juliana también sabía que el niño tenía derecho a conocer a su padre, aunque de una manera limitada y segura. «No puedo ser injusta con mi hijo por causa de mi pasado», concluyó con madurez y claridad. La primera visita de Augusto al bebé tuvo lugar en la cárcel, en una sala de visitas supervisada.
Juliana estaba presente, observando todo atentamente. Cuando Augusto vio al bebé, sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas. «Es hermoso», dijo con la voz temblorosa. Juliana, por su parte, mantuvo una expresión serena, pero vigilante. «Este es nuestro hijo, Augusto, y él merece más que mentiras y manipulaciones», afirmó, dejando claro que no toleraría más engaños. Augusto, aún encarcelado, intentó disculparse nuevamente, prometiendo ser un mejor padre de lo que fue. Como esposo, Juliana solo respondió: «La verdadera prueba será lo que hagas de ahora en adelante, no lo que dices ahora». Y con esa frase dio por terminada la visita, dejando claro que, a pesar de su deseo de justicia, su prioridad sería siempre el bienestar de su hijo. En los meses siguientes, Juliana se adaptó rápidamente a la maternidad. Encontró una nueva rutina, equilibrando la dirección de los negocios de Minotti, la familia Martins, con los cuidados de su hijo. Ana Martins y el señor Martins eran una presencia constante, brindando todo el apoyo necesario. La casa estaba llena de alegría y esperanza, muy diferente al ambiente frío y desolador de sus últimos años con Augusto. Augusto seguía en prisión, pero enviaba cartas a Juliana, contándole sobre sus esfuerzos de rehabilitación y pidiendo noticias de su hijo. Juliana leía las cartas, pero mantenía una barrera emocional, decidida a no permitir que Augusto volviera a tener influencia sobre ella. «Mi hijo tendrá un futuro diferente al que yo tuve», pensaba, mientras veía al bebé dormir plácidamente en su cuna. El primer cumpleaños de su hijo fue un evento íntimo, solo con familiares y amigos cercanos. Mientras sostenía al niño en brazos y observaba su sonrisa radiante, Juliana sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. «Todo ha valido la pena», susurró para sí misma, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Mientras la fiesta terminaba, Juliana salió al balcón y miró al horizonte. Sentía una sensación de plenitud en su corazón, algo que nunca pensó que fuera posible después de todo lo que había pasado. La travesía no había sido fácil, pero cada obstáculo la había hecho más fuerte y más consciente de su propio valor. En el fondo, sabía que el futuro aún podría traer desafíos, pero estaba segura de que podría enfrentarlos. Después de todo, ahora tenía algo más valioso que cualquier riqueza: el amor incondicional de su hijo y la certeza de que, sin importar lo que sucediera, siempre lucharía por proteger su felicidad. «Estamos listos para todo, hijo mío», dijo Juliana, besando la frente del niño. Y con esa promesa silenciosa cerró un capítulo más de su vida, lista para escribir una nueva historia, construida sobre la verdad, la fuerza y un amor que superó todas las adversidades. Gracias por ver este video. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Deja tu me gusta para apoyar nuestro trabajo y, por supuesto, estaremos encantados de ver tu comentario. A continuación, queremos saber tu opinión y sugerencias. Nos vemos en el próximo video.